Estamos viendo cómo nosotros tenemos que tener un vaso lleno de amor y de perdón. Estamos viendo que son necesidades básicas, que si hacen falta nosotros no vamos a poder perdonar, ya que nadie da lo que no tiene. Tenemos que ir reflexionando qué estamos enseñando a nuestros hijos. Tenemos que reflexionar acerca de cómo está nuestro vaso de perdón. Tenemos que ir llenándonos de ese perdón, que el perdón es una decisión que tenemos que tomar, porque si nosotros no perdonamos, vamos a entrar en un ciclo emocional que empieza con una ofensa. Si no perdonamos, se convierte en un odio, un rencor, un resentimiento. Nos vamos llenando de amargura, nos vamos deprimiendo, así como Carmen, y hasta que ya no podemos sentir ninguna emoción ya en nuestro corazón, nuestra conciencia ya se cauteriza de tal manera que nosotros ya no le sentimos sabor a la vida. Y como cristianos sabemos que tenemos que perdonar a otros, eso ya lo sabemos, pero no lo practicamos. Y es que la pobre persona, nosotros tratamos de amasar nuestros sentimientos hasta alcanzar a sentir algo parecido al perdón. Y entonces muchas veces nos decimos que perdonamos a las personas que le hicimos daño y reprimimos todo el dolor que tiene en cuanto al asunto. Y es que, hermano, lo que nos perjudica es no solamente decir ese perdón. Para poder perdonar a alguien, nosotros necesitamos primero entregarle a Jesús todas esas ofensas, todo lo que sentimos en el momento de las ofensas, porque eso es lo que se va a guardar en nuestro inconsciente y va a hacer que exista un espíritu de falta de perdón, y de esa manera nosotros le abrimos puertas al enemigo para que él nos vaya zarandeando, nos vaya llevando espíritus de rencor, de resentimiento, que son verdugos, nos diría Jesús en aquella parábola de aquel que no quiso perdonar al que le había prestado unas cuantas monedas, y en cambio el padre a él sí, y en cambio el rey a él sí le había perdonado una gran deuda. Y entonces nosotros reprimimos todo ese dolor, esa culpa, ese miedo, esa vergüenza, todo eso que hemos sentido, esa impotencia, todo eso que sentimos, lo vamos reprimiendo en nuestro inconsciente y se va a manifestar con síntomas. El hecho entonces es que nosotros no podemos perdonar más de lo que hemos sido perdonados, y muchos de nosotros hemos sido tan heridos que jamás podemos perdonar a la persona que nos hizo daño, y muchas veces son nuestros padres, nuestros padrastros, nuestros hermanos, nuestros maestros, nuestros compañeros, nuestros tíos, tías, suegros, suegras, abuelos, abuelas. Y de esa manera, cuando vamos llegando, nos juntamos con un novio que nos ha traicionado, caemos en un matrimonio en donde hay disfuncionalidad, un matrimonio donde el esposo es un enemigo que vive en casa, que nos golpea, nos maltrata, y seguimos con cadenas de sufrimiento y nos vamos llenando de rencores, de resentimientos, de rechazos, y le vamos dando lugar al enemigo para que se robe nuestras bendiciones. Recuerda que el enemigo vino a matar, a robar, a destruir. Y muchos de nosotros hemos sido tan heridos que jamás podemos perdonar a las personas. Sin embargo, sabiendo que como cristianos tenemos que perdonar, tratamos de amasar los sentimientos de perdón, y nos sentimos culpables por no alcanzar a formar esos buenos sentimientos. Por más que nos esforcemos, nosotros no vamos sanando, no nos sentimos libres, a pesar de que nuestros intentos de querer perdonar, de querer intelectualizar lo que está pasando, todo ese cúmulo de represión que está en nuestro inconsciente no nos permite ir sanando. Y es que en verdad vivimos nosotros entonces en una bancarrota en cuanto a sentimientos de perdón. No los tenemos y no podemos crearlos. El día de hoy yo te invito a que escuchemos una historia de una mujer llamada Mercedes. Dice que Mercedes creció en una familia muy desorganizada. Dice que el padre de él era adicto a los juegos.
y que perdió mucho dinero en el juego. Y Mercedes siguió su ejemplo y cuando ella tenía 5 años perdió jugando. Dice que ella desde los 5 años jugando perdió los 5 pesos que la madre le había dado para hacer el mandado. Y dice que cuando su padre se dio cuenta de lo que ella había hecho, le amarró las manos, la colgó de una viga y la castigó con correa hasta que se cansó. Luego dice que la mamá siguió con el castigo hasta cansarse. Y cuando la niña se desmayó, dice que la metieron en una alberca con agua fría para revivirla y seguir pegándole. Dice la historia que por una semana a Mercedes tuvieron que dejarla en una alcoba sin ropa para mostrarle lo mala que ella era. Mira, qué escenas tan dolorosas que pareciera de ciencia ficción, pareciera una película, pero esa es la vida real, eso es lo que vivimos. Desde el mismo momento en que nosotros destronamos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo en nuestra vida, todo esto es lo rutinario que vamos a vivir si nosotros no tenemos a Jesús en nuestra vida. Y la vida de la niña fue de mal en peor. Dice que a los 7 años fue violada por su hermano. Luego tuvo 3 hijos de un tío y más tarde otros 2 de padres diferentes. Todos eran productos de violaciones. Además, los deseos de jugar por dinero le siguieron siempre, hasta que un día oyó hablar de Jesús y dice que Mercedes se entregó a Jesús, pero no tenía paz. Y después de orar por toda su vida anterior y entregarle todo ese dolor a Jesús, dice que Mercedes pudo perdonar a los que le habían hecho daño. Sin embargo, tenía mucha dificultad en perdonar a los que con ella trabajaban y siempre quería llamarles fuertemente la atención sobre cualquier falta que cometían. Ella empezaba y no los perdonaba tan fácilmente. Es que su vaso de perdón estaba vacío. Y con esos sentimientos de saber qué es lo que le va a pasar a Mercedes, cómo fue sanando, cómo fue entregando sus escenas, yo te invito hoy a que ahí en el corazón de María Santísima, ante la presencia de Jesús, tú le digas qué dulce es estar en su presencia. Ahí contemplando la hermosura de su santidad. Ahí en el Santísimo, hermano, abre tu corazón a Jesús y déjalo entrar para que Él te sane como lo va a hacer con Mercedes.
Y ahí, hermano, en el corazón de María Santísima, meditando esa historia de Mercedes, continúa en oración perseverante. Recuerda que la oración es el instrumento que el Espíritu Santo utiliza para sanar nuestro corazón. Ahí entonces, haciendo nuestro listado para llevar todos esos sentimientos reprimidos en nuestro inconsciente, a nuestra memoria, y entregarlos a Jesús para que Él nos llene de su amor y nos llene sobre todo ahora de su perdón.